des del 2005 treballem per portar a la pràctica l'urbanisme feminista. Llavors, avui estem aquí perquè aquesta activitat s'emmarca dintre d'un projecte que estem portant a terme, que es diu Comunitats d'Habitatge Ecofeministes, estratègies contra la crisi climàtica i de cures, no? Que està subvencionada per una convocatòria de projectes singulars de promoció de l'economia social i solidària de la Generalitat de Catalunya, amb la qual estem treballant per abordar la necessitat de les desigualtats i els reptes socioeconòmics que afecten especialment a les dones i altres identitats i que impacten en el seu accés, en el seu ús i en el seu manteniment de l'habitatge. Aquestes problemàtiques s'emmarquen en un context de crisi ecosocial i de cures, d'emergència habitacional sistèmica i de feminització estructural de la pobresa. Llavors, des d'aquest projecte de comunitats ecofeministes d'habitatge, estem treballant amb la Renega de Santa Maria de Palautordera, estem treballant amb la cooperativa d'habitatge La Morada de Roquetes, amb la futura cooperativa de la Solar, a Poble Nou i també amb la casa comunitària i feminista Berta Cáceres, no? De Mujeres Migrantes Diverses. Aquestes 4 comunitats, juntament amb la Fundació COP57, no? El que fem és treballar conjuntament per buscar estratègies d'accés, no? Ja siguin administratives, econòmiques, de diferents, no? de suport, no? Estratègies de suport perquè aquestes comunitats puguin tirar endavant, no? Com a proves pilots que són d'un canvi de model o de models, no? D'alternatives d'accés a l'habitatge, posant l'èmfasi en l'accés a l'habitatge per les dones. No? Llavors, és això, no? Que és l'objectiu principal d'aquest projecte, que és donar suport. No? Llavors, dintre d'aquestes activitats que estem fent en el projecte, també estem treballant amb diferents expertes de l'àmbit local, però també de l'àmbit internacional, no? Que per això ens porta avui aquí a poder tenir una presentació, no? D'una referent per nosaltres de la nostra genealogia com a punt 6 de la feminista i especialista en habitatge, la Lídia Bahí, no? Que si per qui no la conegueu ja, no? Per nosaltres és un honor que avui estigui aquí i poder compartir amb ella aquests aprenentatges, els seus aprenentatges, els seus coneixements que fa tant de temps, no? que reconeixem i que formen part del nostre treball, però que ha treballat amb nosaltres, no? Aquest matí hem pogut tenir una sessió de treball amb ella, no? amb les comunitats, i no volíem desaprofitar l'ocasió per poder que ella també compartís la seva mirada sobre l'habitatge i la seva mirada sobretot feminista i ecologista, o d'aquesta mirada, d'aquesta expertesa que té ella, no? Com a especialista i referent d'habitatge amb baix impacte energètic, amb perspectiva feminista i també amb les comunitats que ha treballat ella per desenvolupar tot aquest treball que fem. Ella lo contará mucho mejor que yo, ¿no? Su especialidad, pero yo quería, ¿no? destacar pues, la importancia que tiene su trabajo para nuestro trabajo, ¿no? Y lo importante que es como seguir aprendiendo de los trabajos que realizamos, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí y con ganas de escucharte, ¿eh? Gracias, Roser. Bueno, lo siento, catalán nada, en castellano un poco. Voy a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, el placer es todo mío porque la colaboración ha sido muy fructífero en todos estos años y estoy muy feliz de formar parte de ese proyecto de Singulars que me parece sumamente importante en todo lo que es innovación de vivienda para enfrentar las crisis de hoy en día, ¿no? Entonces voy a tratar de contribuir mi pequeña parte. Yo tengo un poco la sensación de hablar para propia parroquia, ¿no? No sé si voy a deciros algo que ya no saben, por lo tanto voy a hablar un poco en forma compacta y luego espero que tenemos tiempo para profundizar aquellas partes que os interesan, ¿no?
Entonces, comenzando por el principio, el punto de parto, la crítica feminista, los ejemplos en la práctica y luego volviendo en la cuestión que es el paso de proyecto a cambio sistémico y recuperando lo que quiere decir feminismo en toda esa dinámica, ¿no? No puedo comenzar antes de decir la emoción que es hablar en la cuna del Bon Maison, porque yo me recuerdo, si son casi 20 años debe de ser, ¿no? Sí, recuerdo como el día de ayer, la primera vez que la historiadora feminista Isabel Segura me llevó a ese sitio para enseñar lo que había descubierto y había iniciado toda esa lucha para poder volver a gestionarlo como sitio de mujeres, ¿no? Eso para mí era como un tesoro histórico, un tesoro de amistad, pero también un cambio muy, muy impactante en mi práctica profesional, porque finalmente reconocer que las mujeres también producen ciudad. Yo entonces, como profesional joven, condicionado por mis estudios, no tenía mucha presencia de eso y por supuesto, al volver a mi país, inmediatamente con la ayuda de Isabel, estaba en la búsqueda y descubriendo sitios de estos que también los había en Holanda, ¿no? O sea, nada más que realmente es un placer hablar en este sitio. Bueno, ahora a la temática y el punto de parto, ¿no? Que ahora estamos todas con la inherencia de ese sueño del hogar privado, de la casa, la propiedad, unidad familiar, pero este sueño es un peso sobre los presupuestos de los hogares unisalariales o más, porque lleva muchos gastos de mantenimiento, de llenarlo con muebles, de energía para calefacción o para el contrario, ¿no? Y muchas veces están ubicadas precisamente este modelo fuera de ciudad, entonces nos hace dependiente de los coches. Entonces, la mayoría entre nosotros no es posible realizar ese sueño. Entonces, optamos para el modelo que cabe con los salarios, que son los modelos estándar holandesa, pero lo encontrarás con pequeñas variaciones en todos los países, que son las viviendas muy estrechas en fila, digamos, y aquí ven el plan con una amplitud de 4,50 metros o 5 metros, ¿no? Y es la casa individual. Su arquitectura de fachada exprime ese individualismo. Pero en realidad, en ese tipo de planta, no tienes muchas posibilidades de variación, ¿no? O sea, lo máximo que puedes hacer es ir a IKEA y poner los muebles exactamente en el sitio donde están dibujadas, porque no hay otra posibilidad, ¿no? Y todo el sistema de vivienda está basada en esa estándar. O sea, desde la reconstrucción posguerra de los años 50, cuando se ha industrializada y estandarizada mucho la producción de vivienda para arrancar, porque había una gran falta, una crisis de vivienda tal como ahora, ¿no? Y para incrementar esa producción, pues se ha industrializada y estandarizada, y ahora tenemos todas esas fábricas, todos los componentes de vivienda fabricadas en esas tamaños, en este sistema estandarizado que permite muy poca variación. Cada variación que se quiera hacer, de repente cuesta dinero, que ya
que es un problema. Entonces, esto impacta también la parcelación, ¿no? Eso es un proyecto para viviendas individuales. O sea, te prometen, como ven en el dibujo 3D, que puedes individualizar tu diseño por completo, ¿no? Pero en realidad, con ese tamaño de parcelas, no tienes ni privacidad ni variación. O sea, tienes esa entrada privada que puedes llamar la tuya, el terreno lo puedes llamar la tuya, pero ahí se acabó el sueño, ¿no? Y no te ocurre hacer otro modelo que la familia nuclear o tener ser músico y tener la necesidad de practicar tu instrumento en casa porque casi no te permite, ¿no? Por lo más que individualizas esta casa, este objeto inmobiliario. Entonces ahí así estamos construyendo nuestras ciudades, ¿no? Y el crisis COVID, el estancamiento, ha hecho muy visible la problemática social también dentro de esas viviendas, ¿no? Si tienes que trabajar en casa e incluso tienes que educar a tus niños y hacer todo lo que es el trabajo de cuidado, pues se sobrecarga y no hay sitio. Y hemos visto en las estadísticas quién sufre lo más. Somos nosotras las mujeres que tenemos que hacer 1000 cosas a la vez y lo último que hay es tiempo para nosotros. Ese modelo de hacer ciudad y de hacer vivienda es una presión sobre el medio ambiente. En cada una tiene sus instalaciones y sus equipamientos individuales y es una presión social. Y es más una presión sobre el medio ambiente porque incluso nos obliga a una movilidad que no es sostenible, porque estamos con esas zonas residenciales monofuncionales, que es duro a imaginarse aquí en el centro de Barcelona, por supuesto, porque aquí es todo el contrario, ¿no? Hay mucha mezcla de funciones, etcétera. Pero sí al salir del tejado antiguo, pues ya hay esa situación en todos los países, en los suburbios, ¿no? Y esa movilidad, pues es la movilidad del coche. Entonces, además nos ocupa el espacio público, ¿no? Y esa movilidad motorizada ocupa mucho espacio y roba el espacio y la autonomía a los ciudadanos vulnerables, como los niños pequeños, pero también la gente con visión restringida y la gente que tiene poca facilidad para orientarse o una movilidad reducida, ¿verdad? Y sobre todo también en los suburbios modernas, recientes, como aquí en Aspern, a Viena, de los años 2010, buscan a eliminar el coche del espacio público para hacerlo más seguro, etc. Sin embargo, todavía necesitamos esa infraestructura y sellamos todo el superficie, ¿no? Creando superficios muy cerrados que para el cambio climático no sirven para nada y tampoco para la salud de la gente. Entonces, por último, ese tipo de hacer ciudad, y ya lo sabían en los años 70 Christopher Alexander, ¿no? Y su equipo, no sé si ese nombre os dice algo, pero era un arquitecto muy innovador en su época, que desarrolló el idioma de los patrones, sí. O sea, para un principio de hacer ciudad, ¿no? Y ellos ya concluyeron que hemos creado ciudades segregadas para los géneros, ¿no? Hay sitios que son
más bien connotados femeninos, como los supermercados y las infanterías, y hay sitios que son más bien connotados masculinos, como zonas industriales, mercados de materiales de construcción, etcétera, ¿no? O sea, la ciudad segregada no es algo que ellos desean, pero es algo que analizan, así funciona, ¿no? Y por parte la hemos basado en esa vivienda individual, que es el modelo que tiene todos esos impactos en la escala urbana y regional. Por supuesto, el movimiento feminista que resurgió en los 70 también al final, un poco tarde, después de criticar la economía, la educación, la salud, etc., también ha llegado a criticar este modelo urbano, esta forma de hacer arquitectura. Entonces, han señalado que en esa forma de suburbia las mujeres tenían muy poca posibilidad, porque el coche que tenía el hogar lo llevaba el hombre para ir al trabajo, y que entonces a ella no le quedaba más remedio y no tenía acceso al mercado de trabajo, ¿no? No olvidemos que en los 80 había muy poca digitalización, ¿no? El mercado de trabajo era otra que lo conocemos ahora también, ¿no? Bueno, también señalaron las ciudades se hacen por hombres, hay muy poca representación de este punto de vista en la toma de decisiones, y mucho menos de la participación de las mujeres en directo en todo lo que es inversiones en urbanismo, que son inversiones de largo plazo, entonces tiene un impacto para mucho tiempo. Y específicamente en el mercado de la vivienda no había estadísticas segregadas, pero al momento de hacer análisis podemos ver en todo el mundo que en términos de propiedad y en términos de acceso y de tenencia, seguridad de tenencia, las mujeres, y por mucho las mujeres jefas de hogar, están en una posición más precaria que en general los hombres, y en general los contratos se hacen en nombre de los hombres, ¿no? Y las hipotecas se basan en el sueldo del varón, porque es más alta, etc. No solo la tenencia, pero también los planos, las plantas, o sea, la organización de las viviendas, que falta una habitación propia, etc. Entonces, esos puntos de crítica, su definición, su énfasis ha evolucionado en los años, en los 40 años que hay esa movilización. O sea, los términos varían un poco, pero los asuntos siguen siendo casi lo mismo, ¿no? Todavía tiene relevancia. Tenemos que adaptarlo un poco al periodo digitalizado, pero fundamentalmente es lo mismo. O sea, ahora en este siglo tenemos la estrategia top-down, la estrategia de la Unión Europea, que obliga a todas las naciones participando de desarrollar proactivamente una política de género en todos sus sectores de política. Falta todavía mucho que hacer en urbanismo y en políticas de vivienda, ¿no? O sea, ya estamos comenzando, pero depende todavía mucho de la movilización de base y para avanzar esos asuntos. Como he dicho, los asuntos siguen siendo casi lo mismo. En gender mainstreaming,
se llama, en el centro de gender mainstreaming es la reconciliación del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, o sea, el trabajo reproductivo, ¿no? Hacer el trabajo de cuidados visible y hacer posible que las dos tareas o las dos responsabilidades son posibles, o sea que cualquier persona tiene la posibilidad de ganarse un ingreso digno y también cuidarse a sí mismo y a sus dependientes de forma digna. ¿Qué significa en la práctica, en la movilización de las bases? Que el uso de tiempo, o sea, no solo el uso del espacio, sino el uso de tiempo también debe de ser un factor en la planificación. Por ejemplo, en la movilidad, que las personas que tienen responsabilidad de cuidados tienen otro día con muchos más desplazamientos variadas que una persona que solamente sale para el trabajo por la mañana, a la vuelta a lo mejor hace una compra o va al deporte y después regresa en casa, ¿no? Entonces, lo cotidiano es realmente en el corazón, en el centro de planificación según gender mainstreaming. Es importante, y entonces para resumir y para subrayar que las motivos para desarrollar una política feminista de vivienda no solo es reorganizar las responsabilidades cotidianas, pero también es una cuestión de justicia y de seguridad, y sobre todo que esa dependencia pone muchas mujeres en una situación de no poder abandonar situaciones que no son sanos, situaciones de violencia o situaciones de demasiado rígidas por no tener las posibilidades económicas de tener una vivienda propia. Sabemos todos, yo creo que aquí en esa sala, que son los fenómenos de esa desigualdad económica, ¿no? Que comienza por un pago, una diferencia de pago para el trabajo igual, por la necesidad de trabajar a medio tiempo cuando se tiene responsabilidad de hijos, etc. Y esto tiene un impacto para toda la vida, porque finalmente te quedas con el dinero de jubilación más bajo que como cuando hubieras trabajado a tiempo completo todo el tiempo, ¿no? Toda la vida, sin brecha para los niños y tal, etc. Entonces, toda la situación jurídica, toda la confianza de los bancos que dan hipotecas con los propietarios que quieren vender, etc., ponen en desventaja las mujeres porque saben que allí no es la fuerza económica que a ellas les interesa, ¿no? Motivo para no solamente feministas criticando, sino también construyendo alternativas, como esa cooperativa en Viena, que se llama Rosa, que ahora tiene como 4 o 5 proyectos, pero en todos sus proyectos los contratos están en manos femeninas. O sea, los hogares pueden ser mixtas, pero el contrato lo firma y lo está dando a la mujer. Y esto para algunos de sus socios es una dinámica nueva, ¿no? Es una dinámica que causa mucha discusión en la mesa de la cocina. Sin embargo, para ellos es importante porque entonces
si ocurre algo y se separan o por cualquier motivo, es ella que tiene seguridad de vivienda, ¿no? Y es el otro que tiene que irse. También buscan situaciones para sus proyectos que permiten esta reconciliación, ofrecen servicios comunes en sus proyectos, etc. Entonces, hacen otras más cosas, pero su incentivo y su principio más importante era este principio, que el control femenino, como el control de la cooperativa. Bueno, eso es una situación que yo personalmente he vivido muchos tiempos. Así que, bueno, aquí, ¿quién es la responsable aquí, no? Que no, asumiendo que cuando una es mujer, puedes estar en el sitio de construcción, pero, no sé, para llevar el café o algo de eso, ¿no? Entonces, en la producción de vivienda, si queremos cambiar algo, también necesitamos innovar el proceso, que por parte es una representación, pero no solo es eso, no alcanza a hacer eso, es romper con estereotipos también. Tampoco no es decir que todas las mujeres somos feministas, ¿no? O sea, hay también mujeres o arquitectas que operan completamente según modelos clásicos y tradicionales, ¿no? Y tienen el derecho de hacerlo, pero no es el modelo que nosotras queremos. Sin embargo, para innovar el modelo de vivienda y abandonar esa estándar destructiva que no nos lleva calidad de ciudad, hay de comenzar también de cambiar el proceso. Eso fue incentivo para uno de los primeros proyectos pilotos feministas para implementar, no solo criticar, sino también implementar. También un proyecto en Viena, que es un concurso, el primer concurso que surgió, luego han habido otros en otros países, para participación únicamente mujeres arquitectas. Porque el primer principio que decían, para las mujeres que quieren ser arquitectas, las posibilidades están menos. Precisamente para esa dinámica que no se hace tanto confianza como los arquitectos varones de la misma edad. Entonces, eso para crear oportunidades y luego para crear un modelo de arquitectura que también defiende los intereses de las mujeres en toda su diversidad. Entonces, incluyendo servicios, tipologías variadas, espacios públicos seguros, muchos de los principios que seguimos defendiendo ahora, hoy en día. Ahora, un tema que es difícil a tocar, pero que yo creo que es muy esencial, que es la integridad física, ¿no? Que en el gender mainstreaming también forma parte, pero no se explicita mucho y se considera como al nivel Me Too, ¿no? Pero no al nivel de arquitectura o de urbanismo. Y ya lo decía Virginia Woolf, la habitación propia es importante para poder, por ejemplo, ser escritora o para desarrollarse de manera profesional. Y Chris Blash, arquitecta francesa, lo ha especificado para nuestros días que la habitación propia es importante para desarrollar su autonomía, descubrir su intimidad, descubrir quién soy yo, de qué género estoy, de qué sexualidad, etcétera, etcétera, y de armarse para abrirse al mundo, ¿no? O sea, este espacio seguro para retirarse, si es una habitación propia o otra forma de espacio,
es muy importante. Y ese tema de los cuerpos diferentes o los estilos de vida, dicho, diferentes, tampoco no es de hoy en día. No es que hoy estamos descubriendo que hay más de 2 géneros y que hay mucha agresión en los espacios públicos, etc. En los años 30 o en los años 50 del siglo pasado también había la necesidad de defender, en este caso, mujeres no casadas, porque en esa época era como casi imposible no casarse como mujer. Si no te casas es porque te quedas con tus padres para cuidarlos hasta que se mueren. Y las organizaciones de mujeres han hecho visible esa otra forma de ser ciudadana para mujeres en construyendo apartamentos para mujeres profesionales, reconociendo que eso es no un estado temporario hasta que te casas, sino que es también una forma de vida y ofreciendo tipología de apartamentos que no es para una familia, sino para una persona sola y con servicios, como en este edificio, que es uno de muchos ejemplos, con servicios en la planta baja de biblioteca, de restaurante, de lavandería, guardería, etc., ¿no? Incluso yo creo que la hairdresser, peluquería y lo que sea, ¿no? Esa crítica feminista en la estandarización de las plantas de vivienda fue asumido también para otras arquitectas, como aquí Lucia Hartzuiker, que forma parte del pareja arquitectónica Hartzuiker, que produjo mucho arquitectura visionario en los años 60 y 50. Ella estudió la normativa de vivienda subvencionada de tal detalle que podía hacer una planta no jerárquica, o sea, una planta que permita vivir con 2 hermanas, con una persona que necesita asistencia, teniendo oficina en casa, pero permita vivir en otro sistema que la familia nuclear dentro del sistema subvencionado, entonces dentro del marco de alquileres abordables en su época, ¿no? Esas viviendas, esos apartamentos han sido construidos en varias ciudades, o sea, hay más que un proyecto con esto. Bueno, y no olvidamos la visionaria catalana, ¿no? Anna Bofill, que por un lado, como matemática, desarrollar todo ese sistema de construcción estructurada, estandarizada, pero de tal manera que no es rígida, sino que permite variación, como lo vemos en Waldenset y otros de sus proyectos, que hay espacios intermedios para apropiarse, que hay variación de tamaño y de organización de unidades, para que permite precisamente esa convivencia de diferentes generaciones, diferentes etapas y estilos de la vida. Y además la temática, ¿no?, de visibilidad de la arquitecta, que por mucho tiempo, hasta que el movimiento feminista se la apropió y la hacía visible, y ella sigue siendo feminista hasta hoy en día, pues todo el mundo pensaba Waldenset es Ricardo Bofill, ¿no? El taller de arquitectura es Ricardo Bofill, que es su hermana, y casi no se sabía el papel que jugaba ella. Ya. Hay de estos arquitectas desconocidos, hay muchas en la historia. Y una de ellas es la arquitecta Alba Mirda, que ya en los años 30 decía, mira, qué locura, construimos bloques de apartamento y en cada unidad pequeña, cada día se hace 3 almuerzos y cenas y se cocina y se respira y se pasa con aspirador y se lava la ropa y se hace la misma cosa en cada pequeña unidad de vivienda.
hemos de profesionalizar esto, ¿no? Hemos de construir lo que se llama la casa sin cocina, pero que es el mismo modelo, sino ahora para apartamentos para familias, pero con servicios profesionalizados. Entonces, trabajo pagado, de cocina, de lavar, de cuidar niños, etcétera, integrado de forma colectiva dentro del edificio. O sea, la casa sin cocina, un modelo muy conocido que un siglo antes de Alba Mirra ya lo propagaron las feministas en Estados Unidos para profesionalizar y precisamente también para permitir a las mujeres de participar en la economía pagada. Pero era un modelo que también era parte de la lucha trabajador para mejorar las condiciones de vivienda para la gente que vivían en las fábricas, en las minas, etc. Entonces, habían propietarios y habían industriales que reflexionaban y que buscaban mejorar esas condiciones de vida para sus trabajadores y que proponieron así proyectos colectivos con servicios para que los trabajadores puedan comer bien, que se cuiden los niños, que incluso en el Fanaster hay un departamento para los jubilados, etcétera, ¿no? Y nosotros conocemos las ciudades de caridad, de ayuda a los trabajadores con los unifamiliares, con su pequeño jardín para comer sano, etcétera, ¿no? Pero también había ese tipo de modelo colectivo que se ha propagado. Y el modelo colectivo nunca se lo ha abandonado. Entonces ahora estamos redescubriendo y dándole nuevo perfil. Por ejemplo, en la ciudad sin cocina, que es el tesis de Anna Puchener, que ella también como arquitecta busca hacer exactamente lo mismo, construir casas con plantas no jerárquicas, donde se puede vivir de otras maneras, con servicios compartidos, etc. Y de tal modo que el pabellón nórdico en el Bienal de Arquitectura estaba dedicada a la casa compartida y la casa de servicios colectivos, ¿no? En un nuevo modelo. Por supuesto, un modelo muy idealizada y muy moderna y para hipsters, ¿no? en primera instancia. Pero este modelo también tiene su base, en un movimiento de base, el movimiento de la economía solidario y el movimiento ecológico, que está convencido de que el compartir puede ahorrar recursos en todos los sentidos. O sea, recursos económicos, recursos ecológicos y recursos humanos, ¿no? De todo lo que tenemos. O sea, eso es la esperanza. Y hay muchas prácticas que voy a pasar algunos ejemplos. Lo que pasa es que aún no hay verificación real, si esto es el caso. Y es muy difícil porque todos los proyectos están diferentes. Entonces es muy difícil hacer el cálculo de qué efectivamente se ahorra ahora aquí, ¿no? Veremos esa problemática. Pero lo importante es que hay muchas formas de compartir. Primero, el grupo de convivencia se puede formar, por ejemplo, por valores compartidas, si son religiosas o idealistas o críticas o cualquier orientación para después, en base de esta ideología, continuar a diseñar el modelo de vivienda o modelo y la organización de la convivencia. Entonces se puede compartir espacios
desde un guardabicicletas hasta la cocina, todo más. Se puede compartir objetos. No se necesita casa colectiva para hacer un fondo rotativa o una biblioteca de herramientas, una biblioteca de libros o otro. Y muy importante, se puede compartir tiempo para las actividades que están necesarias para gestionar esto. Bueno, este movimiento tiene un lema que suena un poco tradicional, ¿eh? Creamos pueblos en la ciudad, como un poco romántico, ¿no? El sistema social de un pueblo o la sostenibilidad en un pueblo no es tan fácil, no es tan óptima, sino el modelo es la no anonimidad, ¿no? De conocer sus vecinos es el inicio de poder organizarse, de poder compartir, de construir confianza, etc. Entonces, este modelo en los países europeos es como una guía para repensar este modelo individual en vez de parcelar la ciudad en este sentido, cada uno lo suyo, formar núcleos de compartir. Y por ejemplo, un ejemplo como muy, digamos, representativa para el modelo holandés, ven aquí que un bloque con diferentes tipologías de vivienda, una mezcla de alquiler y de compra, apartamentos y unifamiliares de diferentes tamaños, con algunos espacios comunes, una oficina para la gerencia de todo el proyecto, pero también con algunos espacios coworking, un espacio que los habitantes pueden alquilar si tienen fiesta o algo, un apartamento para los invitados y un parte del espacio de jardín o el espacio público compartido para un parque para seguridad de los niños y para los encuentros espontáneos, informales, ¿no? Te puedes dar una vuelta sin que llevas esta cartera que dice yo busco un contacto social, sino que te das una vuelta y si encuentras la vecina, pues puedes decir hola y si las dos tienen ganas pueden decir un poco más que hola. Bueno, eso da lugar para muchas más cosas, ¿no? Voy de vacaciones, puedes cuidarme a mis plantas. Compartimos coche, vamos a recoger los niños de no sé cuál actividad y actividades de aprendizaje juntas, por ejemplo, cómo instalar solares en fotovoltaico en el techo, qué beneficio, qué forma de propiedad. Y otros procesos de aprendizaje que se pueden organizar en base de este pequeño cambio en la parcelación, ¿no? Pequeños cambios que permiten hacer esto. Bueno, se puede hacer el modelo arquitectónico más urbano, más denso, como el proyecto en el centro de Ámsterdam, que en este proyecto lo que era importante para ellos era crear espacios para los jóvenes, para crecer juntas y para actividades mixtas. O sea, hay unidades de diferentes tamaños, pero hay mucho espacio para los jóvenes que ellos pueden apropiar y usar como quieran. Al contrario, este grupo de mujeres ha tomado la iniciativa para crear su proyecto porque querían organizar ellos mismos cómo vivir la edad, ¿no? Cómo el autocontrol sin dependencia de familiares o de otra forma de asistencia. Entonces crearon el proyecto con espacios
donde pueden recibir asistencia. Y como son un proyecto de cierto tamaño, pues pueden permitirse de que una vez en la semana viene la fisioterapia hacia su espacio y pueden cada cual tener su turno. Igual pueden llamar asistencia médico o asistencia o organizar cualquier cosa, cualquier actividad. Entonces no es únicamente la asistencia vecinal, ¿no? Cuando la una no le va muy bien, la otra le hace un par de compras, etcétera, sino que también pueden ellos mismos controlar el tipo y la forma de asistencia y de cuidados que necesitan y que desean, ¿no? O sea, de autonomía. No es, parece una cosa lógica, ¿no? Parece una cosa que se debería de hacer en base diaria, ¿no? Pero a ellas les costaba más de 10 años, o sea, hay personas, iniciadores, que ya no viven en el proyecto porque ya no viven por el tiempo que les costaba, precisamente para todo el sumo de motivos que hemos hablado antes, no tener suficientes recursos económicos, no estar tomado en serio como estereotipo etcétera, para que finalmente consiguieron un solar para realizar su proyecto. Bueno, otro proyecto estoy tomando de diferentes países, que en todos los países hay mucho más, ¿no? Para solamente hacer algunos ejemplos representativos. Eso es un proyecto también recién en Montreuil, en París, y la iniciativa fue como en una zona muy problemática con multiétnica convivencia, pues ahí el proyecto se llama Jardines Diversas, precisamente para incorporar la convivencia entre diferentes culturas y culturas de vivienda también, de vivir, de usar y de convivir, familia, etcétera. Y ahí también ofrecen algunos espacios, por ejemplo, espacio para los niños para hacer sus deberes en conjunto, para también hacer circunstancias mejores para esas, ¿no? Porque esas casas tampoco no están muy grandes, porque si no les hace demasiado caro, ¿no? Entonces, por ofrecer ese poquito extra, pueden ofrecer mucho más a los habitantes jóvenes. El proyecto, este proyecto es un proyecto que prioriza o ha priorizado el ecologismo, o sea, su impacto ambiental, construyendo en paja, instalando energías solares que se conectan a una lavandería colectiva que tiene indicación, mira, por favor, lavan ahora porque ahora es que estamos produciendo electricidad, ¿no? Y ahora pueden usar la máquina a lavar gratis, casi gratis, porque estamos generando nosotros mismas la electricidad, ¿no? Entonces, es la tecnología que comparten, pero también requiere una actitud de los habitantes que aceptan que en este momento tienen que estar presentes, por supuesto, pero a menudo se van acostumbrando que cuando hay sol, voy a dejar mi ropa en la máquina, ¿no? Y tener una máquina colectiva también. Pero sobre todo es la tecnología compartida, el sistema de purificación de agua, de construcción, de calefacción, etcétera. Un ejemplo holandés más recién que los que vimos antes, y son proyectos que se han podido realizar por la crisis financiera, porque era una extensión para urbanizar muy ocupada por los promotores y inversores. En el 2008 ellos se retiraron porque no había perspectiva de vender las casas a precio alto,
Entonces se retiraron y el ayuntamiento se quedaba con los solares. Después, ¿Dónde es? En Lent, al lado de Nijmegen. Entonces, ahí veían posibilidad las iniciativas de casas colectivas y buscaban sus partners con el ayuntamiento, con asociaciones tradicionales de vivienda, y comenzaron a construir sus proyectos. Entonces, el primero, que se ve a mano izquierda para vosotras, con una casa común, que es el casa entre medio, que bajo de este techo hay cafetería, restaurante, espacio coworking, oficina, tienda cooperativa, apartamento para visitantes, etcétera, o sea, todas las facilidades. Y es afuera del proyecto de apartamentos que ven detrás, para que después, y eso es lo que está pasando ahora, los demás proyectos que se van creando alrededor también pueden utilizarlo, lo cual es importante porque si no, no se puede pagar únicamente por los habitantes de este proyecto, ¿no? Y el otro proyecto que se creó después, al terreno al lado, bueno, es lo típico también que ven ahí, construcción ecológica en sistema de madera, este es, con sus energías renovables, promoción de movilidad soft, y su entrada a sus espacios comunes, su terraza común, para facilitar compartir tiempo y desarrollar actividades en conjunto. Bueno, no por último, pero casi último, un proyecto de la cooperativa Equilibrio, que es una cooperativa en Ginebra, en Suiza. Eso es su primer proyecto, mientras han creado más, y ellos son muy radicales en su ecologismo, incluso que usan mucho reciclaje y implementaron los baños, los servicios secos, exactamente. Lo cual en apartamentos primero es un logro técnico, y luego también requiere que los habitantes se adaptan y acepten, ¿no? Ellos logran hacerlo, y es uno de los pocos proyectos que efectivamente hicieron el cálculo cuál es el footprint, el ahorro de recursos por este modelo de vivienda, ¿no? Y ellos concluyeron que, comparándole con el suizo, el hogar suizo promedio, ¿sí? Sus viviendas, el impacto ambiental es la mitad, ¿no? en la duración de vida, en el ciclo de vida. O sea, pero depende también de cómo se calcula, ¿no? Qué se involucra. Aquí no solo es la vivienda, que es parte, pero también la forma de comer, la movilidad, todas esas cosas forman parte de nuestra imprenta ecológica. Bueno, ahora por último, los proyectos pequeños tienen ambiciones también de crecer, y eso es una iniciativa en Hannover que va a construir unos 400 unidades para acomodar unos 800 o 900 personas finalmente, que es otro modelo de construir ciudad, como vemos, ¿no? Que no es la parcelación individual, sino que son pequeños grupos de construcciones que los futuros habitantes trabajan directamente con los arquitectos para hacerlo a su medida. O sea, hay grupos que quieren compartirlo todo, ¿no? Que quieren efectivamente la casa sin cocina,
y que hacen el diseño así. Hay otros grupos que quieren más individual, pero quieren compartir a lo mejor algunas facilidades o muy poco, pero solo un sitio de encuentro. O sea, pueden construir todo a sus necesidades directamente. Y la cooperativa gestiona unos espacios compartidos porque ellos reducen el espacio asignado a cada individuo, a cada persona. Hay un máximo de metros cuadrados que puedes alquilar en el proyecto, que es parte del programa de diseño, pero para compensar ofrecen una serie de servicios colectivos como para los niños, para los ayuntamientos, comedor, jardín, etcétera, precisamente para promover compartir recursos, objetos, espacios, tiempo y recursos humanos, ¿no? Es una organización muy viva y hay muchísimo interés para participar en este proyecto, si bien que para los futuros habitantes requieren pagar para ser socio, requiere invertir tiempo para participar en la organización, en las responsabilidades para el espacio compartido, para el proceso de diseño y de toma de decisiones, por ejemplo, qué tipo de calefacción, porque es un sistema que la gerencia lo hace la cooperativa, entonces no es posible que cada vivienda tiene su propio sistema, etcétera, ¿no? Entonces aquí, como ven, hay los habitantes, hay los profesionales y hay, muy importante, los entes públicos, la ciudad, pero también los servicios de agua, los servicios de desagüe, etcétera, etcétera, que son parteneros en ese proceso que ya es de largo plazo, que ya es hacer ciudad, que es más de un lote que un proyecto, sino que tienen que colaborar en ese proceso de repensar todo lo que estamos invirtiendo en sistema urbano, ¿no? Y, por ejemplo, la ciudad tenía que reducir la normativa para coches. Normalmente en Alemania tienes que asegurar 2 plazas de aparqueo por apartamento, ¿no? Que es ridículo porque en este modelo están compartiendo, ¿no? Y promoviendo la movilidad no motorizada. Entonces negociaron para que se reduce el número de aplazamientos, pero asegurando a la vez para gente que depende de ese transporte, por ejemplo, porque no tiene una movilidad reducida, etcétera, que también ellos pueden tener acceso al proyecto y vivienda, etcétera. Okay. Bueno, toda esa gama de proyectos y en Barcelona también, mientras tanto, no les he mostrado porque lo conocéis todo, yo me imagino, ¿no? Cada cual de los proyectos es como único, es muy contextuada, es muy situada, según las necesidades del grupo iniciador, el grupo de habitantes y el sitio, ¿no? No es lo mismo si es en pleno centro, en suburbia, en un pueblo, los precios del solar, los servicios de cercanía, la presión sobre el mercado de vivienda es todo muy diferente. Entonces cada proyecto es único. Sin embargo, hay unas características comunes que aquí están representados por la red, la Federación Francesa de Proyectos Participativos, que es el proceso de toma de decisiones en común, el proceso democrático. O sea, ahí ya están transformando la producción estandarizada que nosotros consumimos la vivienda, lo compramos o lo alquilamos, pero son otros que lo producen y nosotros, muchas gracias, que podemos conseguir 2 habitaciones o 3 habitaciones según el bolsillo que llevamos. No, la organización del proceso, los habitantes
se conviertan en los clientes, las comisiones, ¿no? Que es una ambición de control, de decisión. Luego, la ambición de convivencia y la convivencia no solo con mis similares, ¿no? O sea, no de salir de la normalidad y de asumir ese hecho de la sociedad es diversa, tenemos todas nuestras características y que el intercambio es algo enriquecedor, que no es una amenaza, algo que hace miedo. Y esto no solo dentro del proyecto, la ambición no es de crear gated communities, sino que también abrirse hacia el barrio, hacia el ambiente, abrirse para otros habitantes o en un proceso de aprendizaje o para hacer accesible el espacio común que se puede alquilar para ofrecer un curso de yoga o participar en ello, para los niños de compartir los juegos en el jardín, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es de crear un otro modelo de vivienda mediante un proceso también renovado, o sea, también innovativo. Bueno, muy idealista, muy bien, ¿no? Pero lo que pasa es que se confronta mucho con el sistema de producir viviendas, o sea, ese sistema que se basa en esta estandarización, esa propiedad privada, que es el base de todo financiamiento jurídico, técnica, que produce nuestras viviendas. Entonces, ¿cómo esto puede producir un cambio sistémico? Porque hay ejemplos, está iniciando. Solo quiero aquí mencionar dos ejemplos, sin ir muy lejos, dos diferentes. El primero siendo el ejemplo de la ciudad de Zurich, en el capital de Suiza, que tiene una tradición de cooperativas ya de hace muchos años, que esa tradición se está reviviendo y las cooperativas están reorganizando y resurgiendo y creando nuevos modelos como lo hemos visto, ¿no? En el equilibrio, por ejemplo, en Ginebra. Bueno, el arquitecto Wittmer, que aquí se llama PM, propuso este croquis, esta propuesta, para hacer comunidades de 400 habitantes, que según él es como la comunidad factible para crear este pueblo en la ciudad, que permite una movilidad sostenible, compartir servicios, compartir espacios, etcétera. Hay diversidad etcétera, ¿no? Él lo ve en ese modelo y hizo el cálculo, lo propuso y decía, con esto podemos hacer reducción de 50% de la energía instalada por cabeza, que el promedio cabeza suiza requiere 4.000 watts instalada, por lo tanto él lo llama el 2.000 watts, la sociedad de 2.000 watts. Si vivimos todo en este modelo, que tiene muchísimas características de los proyectos colectivos, vamos a resultar en ahorrar mucha energía sobre todo, pero muchos recursos. Bueno, la cosa que aquí para mí es un poco dudosa es que finalmente dice, sí, por supuesto, los habitantes necesitan invertir tiempo voluntario para que pueda funcionar todo eso, ¿no? Para que se limpian los espacios comunes y que se funciona la olla común y que funciona la guardería y tal y cual. ¿Okay?
sabemos quién va a hacer ese trabajo voluntario, ¿no? Es bastante obvio. Tiempo voluntario, o sea, promoción del trabajo no remunerado. En vez de este modelo feminista de la casa sin cocina, que estaba precisamente para profesionalizar el trabajo doméstico, para que se paga, se organiza en condiciones, etc. Bueno, sin embargo, claro, a Zúrich, como a todas las ciudades, les interesa reducir el uso de energía, etc. Entonces, ellos ahora tienen una política para distribución de solares que va con condiciones de cumplir con el modelo de 2000 watts. Y dicen, claro, no dicen ustedes tienen que crear proyectos con espacios colectivos, pero vas a encontrar en el catálogo muchas medidas que son muy comparativas. Y entonces, más que cumplas con los criterios del catálogo, que es un sistema muy top-down, más prioridad vas a recibir en un concurso de dar el terreno, ¿no? O sea, es una de las estrategias posibles, y vemos que ya las características de los proyectos colectivos se están integrando en el sistema institucionalizado de producir vivienda, ¿no? Es una forma de estrategia. Otro ejemplo, otra estrategia, es la ciudad Tübingen, en el sur de Alemania, que usaban este modelo para seguir el modelo de la ciudad de proximidad, o sea, la ciudad de servicios y a corta distancia, ¿no? Comenzó en una zona periférico militar, cuando después de la abertura del muro entre los dos alemanes, pues el militar francés abandonó ese sitio y la ciudad quedaba con ese terreno un poco periférico y sin saber concretamente qué hacer. Había una iniciativa de habitantes que decían, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Nosotros necesitamos vivienda, y vivienda ecológica, abordable, etcétera, que no encontramos en la ciudad, y ustedes tampoco lo están construyendo, lo vamos a hacer nosotros, danos el terreno. Entonces, el Departamento de Planificación entonces estaba interesada, hizo un experimento, y que fue tan exitoso, creando un modelo de ciudad, un parque de ciudad donde ahora todos van, con espacios públicos seguros, con una diversidad de servicios, una diversidad de nivel de alquileres, de tipología de casas, etcétera, que asumieron este sistema para hacer ciudad. Entonces, lo que hicieron fue cambiar el proceso de planificación, ¿no? Todavía tiene su departamento de planificación, hacen master plan, pero enseguida pasa a otra cosa. Un factor clave, el terreno interior de los bloques queda en manos públicas, se da excepción a los proyectos alrededores, que entonces no solo dentro de sí tiene que organizarse, sino tiene que organizarse en conjunto para decidir qué hacemos con este parque interior. Si viven muchos niños, pues a lo mejor juegos infantiles. Si viven muchos mayores, a lo mejor un parque. Si viven otro grupo, un jardín para producción verduras o lo que sea, ¿no? Una condición es que tiene que ser abierto para peatonales del barrio. Entonces es un espacio semipúblico en todos los sentidos. Pero la responsabilidad es en manos de la asociación de vecinos que viven directamente alrededor. Aquí ven ese sistema
O sea, eso es un plan maestro para una urbanización, y aquí ven los dos principios, o sea, hay bloques y en los bloques hay diferentes colores. O sea, eso es la parcelación. En el concurso, primero el plan maestro se presenta y hay un concurso y cada uno puede proponer un proyecto, decir, yo quiero tantos metros cuadrados para construir algo, ¿no? Una casa para jubilados, una casa accesible, o apartamentos de lujo, casas para músicos, casas con vivienda, no importa, tú tienes una idea que quieres construir, ahí te presentas con tu idea y con el grupo que representas y el metros cuadrados que quieres conseguir, te presentas al concurso. Luego, todas esas ideas van por una comisión que un tercer parte son los planificadores y los departamentos técnicos del ayuntamiento, un tercero son los habitantes de la zona y un tercero son expertos, ¿no? de profesionales universitarios de diferentes disciplinas. Y ellos seleccionan las ideas que se juntan, que tiene más valor para hacer ciudad a largo plazo. O sea, si tú propones, yo quiero aquí construir porque quiero abrir una panadería y tal, y ellos dicen, mira, no es buena idea porque ya hay 3 panaderías en esa zona, ¿eh? No vas a recibir prioridad, pero sí te puedes presentar en otra urbanización. Entonces seleccionan las ideas y los urbanistas tienen el tarea de ubicar a todas estas iniciativas dentro del plan maestro. O sea, asegurar que cada cual obtiene un parcela, que lo ven aquí. Y luego todas las iniciativas tienen un año, tiene esta parcela reservado y un año para elaborar su proyecto y después tienen que comprarlo. Y si no, o firmar la cesión. Si no, el terreno se va a dar a otro. Eso permita a muchas diferentes iniciativas, y pueden ser promotores igual, pueden ser asociaciones de vivienda, pueden ser colectivos de habitantes o otra, puede ser comercial o idealista, pero permite de presentarse y de participar y conseguir proyectos. En este sentido, y asegura que luego hay una vecindad mezclada con un poco para todo y a lo mejor con servicios que hacían falta en esa zona o que por lo menos se puede asumir que tiene futuro en ese sitio. O sea, y el sistema de patios semipúblicos, que es el sistema verde que ven aquí, se mantiene precisamente para que la responsable público sigue teniendo un remedio si hay un fracaso, que si todos los proyectos no funcionan o se pelean, etcétera, pueden intervenir. O sea, la ciudad no está vendiendo su capital, sino todo al contrario, está movilizando todo el capital sociocultural que tiene para hacer ciudad. Es otra estrategia. Bueno, lo que están haciendo es que movernos del modelo de la ciudad segregada, el modelo aquí presentado por CERT, que hay residencia, hay industrial, hay movilidad y hay recreativo, que se ha comercializado mucho, y sobre todo ya CERT sabía que movilidad es el coche, desgraciadamente. Estamos convirtiendo hacia el modelo de la ciudad de proximidad, o sea, la ciudad compacta o la ciudad mezclada. Ok, entonces
ahora viene la gran pregunta. O sea, los ayuntamientos tienen posibilidades, pero ¿qué tiene eso que ver con el feminismo? ¿No? Es que esos modelos ya crean condiciones para participar mejor, pero ¿es que va a ocurrir o no? Eso es la gran pregunta. Mi tesis es, sin feminismo no hay sostenibilidad, porque hay de, por un lado, tomar en cuenta todo lo que es cuidado para entender movilidad, para entender vivienda y para cambiar ese sistema de producción y de consumo, y del otro lado como obligación de justicia, obligación moral, para asegurar la participación. Bueno, lo de la infraestructura del care, claro, tenemos un conocimiento enorme que se ha creado el movimiento feminista en las últimas 2 décadas. Reconocer la casa como lugar de trabajo y no solo como retiro privado, etc. Hablar del tiempo y los criterios de diseño, que hay cualquier número de manuales. Pero esta idea de colectivar sigue siendo una idea muy difícil. Sin embargo, en los años 50 la urbanista Lotte Stambege ya reconocía el valor social y el valor ecológico, que no se llamaba ecológica en los años 50, pero reconocía el potencial de servicios compartidos o colectivar parte de la vivienda, sobre todo en profesionalizando lo que a mí me interesa mucho, los sistemas de servicios de agua, calefacción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese modelo hace visible y profesionaliza las tareas de cuidado, si es por compartir la lavandería o si es, como lo decía Schütte-Leotzky en la cocina Frankfurt, mejora las condiciones. Pero eso no quiere decir que redistribuye las tareas. Igual en la decisión estamos ahora conscientes que la ciudad es diversa y que necesitamos invitar a diversos grupos en la mesa, pero en cuanto que realmente tiene influencia o que es un dibujo lindo en el informe urbano, muchas veces se queda ahí. Se queda en papel, pero el paso real es difícil. Entonces, en cada cual de esos procesos necesitamos pensar en cuanto realmente aquí se habla de inclusión y de responder a las necesidades diversas y que crea condiciones para todas nosotras, por lo diversa que somos, de finalmente tener el mismo horizonte, ¿verdad? Y lo sabía Alexander, para ahora terminar con lo que comenzamos, ¿no? Esas ciudades segregadas de espacio. No es que hay una reja, aquí es espacio para mujeres, aquí es para hombres, ¿no? Pero son las connotaciones de los espacios. Y esas ciudades segregadas lo tenemos, lo seguimos teniendo. La pregunta es que la respuesta que le damos está confirmando o es transformando. Y no es un entendimiento así simple que se puede responder de manera estandarizada. No se puede decir, bueno, ahora eso es la receta feminista, ¿no? Está muy situada. Para crear las ciudades no solo de cuidado, pero también de compartir, sharing and caring cities, es necesaria una política feminista de vivienda. Es lo que es mi tesis y yo espero que
hablando demasiado. He dado algunos ejemplos y he aportado algo al proyecto. Gracias.